Es momento de hablar de salud y si hablamos de salud tenemos que hablar de cardiología, tenemos que hablar de afecciones coronarias. Estamos con el doctor Herrera, que es cardiólogo del FLENI, porque últimamente hemos escuchado los riesgos de infartos durante un partido de fútbol. Cuando uno vive un partido de una determinada manera y si tiene algún antecedente, o alguna afección preexistente, uno puede tener este tipo de problemas. Y últimamente se está viendo cómo se incrementaron casos en el tema de infartos o cardiología durante un partido de fútbol. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. No sé si me ¿Qué tal? escucha. Buen día. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Sí, ¿qué tal? Doctor, ¿es Bien. así? ¿El hecho de ver o presenciar un partido de fútbol puede traer afecciones coronarias hasta llegar a un mismo infarto? Sí, sí, realmente es así. Mirá, si uno recuerda la eliminación de Inglaterra por penales, Argentina-Inglaterra en el 98, Sí. los datos en Inglaterra que se publicaron en la revista prestigiosa de cardiología mostraron que ese día aumentaron el 25% de los eventos cardiovasculares en el contexto de la eliminación de los ingleses por penal. Con Ujú. lo cual, eso se volvió a mostrar en el 2006 en el Mundial de Alemania, así que claramente el evento deportivo podría generar como un estrés agudo que desencadena el evento coronario. Entonces, iría de la mano, esto sería como cualquier estresor complejo, digamos, uno debería equiparar a esto a algo complejo que te pudiera ocurrir, como separarte en un duelo por la muerte de un familiar o lo que fuere. Sí. El estrés lo que genera es un aumento de la presión arterial, un aumento de la frecuencia cardíaca, y si bien puede ser un paciente, como vos mencionabas, que tuviera enfermedad coronaria previa, obviamente eso podría terminar desencadenando un evento de este tipo. ¿Y hay prevenciones para esto, doctor? Sí, mira, a ver, el paciente que tiene, ¿sabes cuál es el problema serio con esto? Es que el 50% de los pacientes no sabemos que tenemos una enfermedad coronaria subyacente, porque puede ser asintomática, y entonces aquellos pacientes que tienen riesgo como ser hipertensos, fumar, ser sedentarios, ser diabéticos, esos pacientes, si bien capaz nunca tuvieron un evento coronario, son pacientes que tienen una predisposición a tener. Sí. Entonces, ¿cómo lo puedes prevenir? Bueno, lo ideal sería que todos hiciéramos controles como para saber si tenemos algo de eso y estar controlado, pero en este contexto de que viene un evento así de golpe y te encuentra en tu casa apasionado, Sí, lo ideal sería tomarlo de la mejor manera posible, ¿viste? Las claro. recomendaciones que hay como para prevenir, sobre todo en aquel que sepa que tiene algo de todo esto que yo te contaba, es hacerlo lo más tranquilo posible, si se puede hacerlo en tu casa, no ir a un bar o a un lugar que exacerbe los sentidos de alguna manera. Sí, Algunos recomiendan tener algún amigo o familiar no muy adicto al fútbol, cosa que haya algo que actúe como buffer ahí, sí, bajando las pasiones. Y sí, después también lo ideal es no comer todo ni chuparse todo antes de ver el partido, ¿viste? Eso seguro. sería la forma de actuar preventivamente. En realidad lo otro debería ser prevención cardiovascular como cualquiera, antes de llegar al mundial, sería ideal. Claro. Ahora, doctor Herrera Paz, cuando usted habla y presenta estas posibilidades de infarto o de problemas cardiológicos, cuando uno mira el partido de fútbol, a mí se me vino rápidamente a la mente ese video del Tano Pazman, y usted lo recordará, cuando vivía El gran ejemplo. justamente de una forma muy especial el descenso del Club Atlético River Plate cuando jugaba justamente ese partido con Belgrano de Córdoba. Ahí tenemos una muestra de lo que puede pasar, ¿no? Claro, exactamente. Ese sería el claro ejemplo de un muy mal momento Sí, para nosotros, pero sería el claro ejemplo de un señor que lo toma muy apasionadamente. claro. Y eso es lo que yo te decía recién. En ese contexto, seguramente el señor Pazman estaba con la presión muy elevada, con la frecuencia cardíaca muy elevada, y son dos disparadores capaz de un evento coronario. Por eso el estrés debe tomarse como un factor de riesgo crónico, que sería, por ejemplo, el vivir en Buenos Aires, con las crisis que tenemos y lo que fuere, es un estresógeno si querés, y después uno podría vivir como también el estrés agudo, que Claro. sería o podría ser un desencadenante. En ese contexto, un partido de fútbol podría actuar de esa manera, como un estrés agudo.
Últimamente, doctor, hemos visto también, y lo saco un poco del tema del aficionado que está viendo un partido de fútbol, pero vimos Sí. muchos jugadores de fútbol con problemas cardiológicos, incluso en el medio de un partido de fútbol. Y parece mentira, pero uno dice, un jugador que prácticamente está acostumbrado a entrenamientos, que es casi un atleta, por todo lo que va realizando durante la semana, incluso en la alimentación también, ¿cómo pueden pasar estas cosas dentro de un partido de fútbol? Sí, mira, ahí uno debería pensar en este tipo de pacientes que son, como bien decís vos, son atletas de alto rendimiento, claramente, Sí, y hay otro tipo de patologías asociadas más a esto que le pasa a estos deportistas. Suele ser no coronariopatía, no es una enfermedad coronaria como de la que nosotros hablamos del infarto agudo de miocardio, no suele ser otro tipo de patología. Una cosa muy frecuente, si vos querés, es una miocardiopatía hipertrófica, se llama, sí. que no depende de la enfermedad coronaria, o algún tipo de arritmia, que a veces podría de alguna manera pasar, entre comillas, diría yo, desapercibida en los controles previos que tienen estos muchachos. Pero Sí. habitualmente ese tipo de eventos que son muy altisonantes en función de que es, como decís vos, un atleta que le pase esto hace mucho ruido, suele ir asociado a otro tipo de patología cardiovascular. Uno pensaría enseguida, como ejemplo, doctor, el caso del Kun Agüero, ¿no? Claro, en el Kun Agüero, que viste, fue increíble que nunca supimos realmente, no hubo una información que haya trascendido como debe ser, Sí, un secreto médico, pero en el Kun Agüero parecía ser más del lado de las arritmias el problema que tenía, sí, que es una de las opciones en este tipo de deportistas que a veces termina siendo, digamos, limitante, como el caso ¿cómo se llama? Del que hizo la muerte súbita, que era danés, no me sale el nombre, Eriksen, ahí está. El sí. caso de Eriksen, ahí parecía ser también asociado más a una miocardiopatía, pero también el evento final termina siendo un evento arrítmico, que es el que genera después el evento que tuvo en el momento, que gracias a Dios, Sí. al haber ahora cardiofibriladores en los estadios, se logró controlar ese evento que tenía el paciente. Doctor, los riesgos entonces de estresarse o de tener algún episodio de infarto durante el Mundial, si no se toman las cosas con calma, pueden acrecentarse. Está, claramente. Una cosa como mensaje es si alguno tuviera la mala suerte, la desgracia de que esto ocurriera, tuviera un dolor de pecho opresivo en el pecho, así como algo que te aprieta Sí, el pecho, no espere a que termine el partido para consultar. claro. Esto podría ser algo que todos consideraríamos hasta lógico. Pará, termina el partidito y voy a la guardia. No, Sí, si vos tenés ese tipo de síntomas, lo ideal es consultar en el momento. O claro. llamás a la emergencia o te vas a una urgencia, porque realmente esto podría ser un cuadro coronario en curso. Pero sí, lo ideal sería intentar que tomarlo con más filosofía, no deja de ser un deporte, si bien obviamente nosotros somos todos muy apasionados al Sí. respecto, pero tomarlo con cierta filosofía uno no puede dejar la vida en este contexto. Lo que pasa es que para un futbolero, doctor, es muy difícil, ¿no? Y sobre todo Estamos complicados, cuando se trata, sobre todo del seleccionado nacional, ¿no? obvio. Por eso te digo, hay dos publicaciones muy importantes, son la inglesa, cuando eliminamos a los ingleses ahí por penales, Claro. y después el Mundial de España. Después hay otras publicaciones incluso en Brasil, que no aumentó la mortalidad, pero sí aumentaron los eventos cardiovasculares, y después hay otras que no pasó nada. Incluso en el Mundial de Francia, en la final de Francia, a los franceses les fue mejor. Ujú. También esto de la satisfacción a veces actúa siendo beneficiosa, ¿no? Sí, a veces la angustia y el estrés provoca justamente estos episodios cardíacos, pero también Exacto. la emoción y la alegría puede transformarse en un problema coronario. Sí, mira, esto es importante, por eso te citaba el trabajo de los franceses. Pareciera que estas alegrías, si bien son claramente desencadenantes de situaciones parecidas al estrés, o un estrés, digamos, feliz, para llamarlo de alguna manera, Sí, suele acompañarse de menos eventos. Por ejemplo, es muy común ver que en las vacaciones caen los eventos cardiovasculares. ajá. Eh, o sea que el momento de que uno puede aflojarse un poco también va de la mano de la disminución del evento cardiovascular, y la alegría, ¿viste? Esta liberación de endorfinas también puede actuar en ese contexto de otra manera que la preocupación, la angustia o el estrés, ¿viste? De que no terminás de definir, o un estrés tan complejo como una definición por penales que lo hace, digamos, el sumum del estresazo deportivo. Le quería preguntar, doctor, porque se habla mucho también de
estrés postvacacional. ¿Qué hay de cierto en todo eso? Mira, eso va a depender mucho de cada individuo. Yo creo que toda respuesta estresógena o de estrés tiene mucho que ver con cada uno de nosotros, obviamente, y cómo cada uno lo puede manejar. Lo que está descrito a grandes rasgos es que las vacaciones aliviarían, y lo pongo potencial porque cada uno verá cómo puede, aliviarían esa tensión, pero también es cierto que hay veces también hay que ver qué vacación pasaste o qué vacación. O también lo que bien planteas vos es esto de la vuelta a la rutina o la vuelta al Sí. trabajo. En cada uno puede ser tomada de distinta manera, ¿viste? También. Pero vio, doctor, que hay gente que dice, estoy estresado y estoy de vacaciones. Sí, sí, bueno, a veces no logramos desconectarnos. Y yo te lo mencioné así como medio subliminalmente, el estrés, por ejemplo, económico o financiero es una de las Claro. cuestiones, el estrés más complejo. Nosotros vivimos momentos muy complejos. El argentino está, digamos, como con precalentamiento, ¿viste? Entrenado en este contexto, pero no dejamos de salir de una cosa que fue muy, muy especial, que es la pandemia que vivimos. De alguna manera estamos todavía saliendo y la repercusión psicoanímica aún se ve en la población. Claro, claro. Pensá que el 70% padeció de algún trastorno de ansiedad y encima ahora venimos con problemas en lo económico para todos, una realidad compleja, y encima metes el mundial, con lo cual el combo es complejo para lo que viene. Por eso tomarlo de la mejor manera posible, disfrutarlo todo lo que se pueda y no hacerte mala sangre, como diríamos en casa. Seguro. Evitar, Doctor Herrera Paz, cardiólogo del Instituto Fleni, gracias por estos conceptos y tal vez por estas cosas que nos ayudan a tomar las cosas con más calma, sobre todo cuando es el fútbol, aunque es difícil. Pero gracias por los consejos, doctor. un placer, un placer. Abrazo grande. Ojalá que nos vaya muy bien, cosa que no tengamos estrés. Ojalá, ojalá. Abrazo grande. Muchas gracias, saludos.